dice que es el antes y el después del gobierno humano, ¿ok? Ya aquí no vuelve a haber un gobierno humano, siempre va a ser Cristo reinando, ¿ok? Y esa era una promesa que se le dio a Abraham y después se da en los evangelios, dice, y él será el rey y su reino no tendrá fin, ¿sí? Entonces es una promesa que se da a la iglesia. Entonces este capítulo, como les digo, es un capítulo de transición, ¿sí? De lo que pasa antes y lo que viene después del reinado, antes de que venga el reinado de Cristo. Habíamos visto en el capítulo 17 y 18 que vimos la semana pasada, vimos acerca de la caída de Babilonia, ¿sí? Vimos cómo Dios se encarga de tumbar, de hacer que caigan de forma directa, no de forma indirecta. Dios de forma directa envía plagas, las plagas de las copas, las plagas de los sellos, de las trompetas. Todas estas cosas eran para que Babilonia cayera, ¿sí? Babilonia vimos que era el gobierno humano y el conjunto en contra de Dios, ¿sí? Personas reunidas en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice. Entonces, Apocalipsis es un libro de profecía, y este capítulo es de los más bonitos. Y habíamos estado esperando algo bonito y estaba viendo de la bestia y del falso profeta y que los cuernos, bueno, ya eso quedaba atrás, ¿ok? Ya se vio. Ahora vamos a lo más hermoso del libro, que es nuestra reunión con el Cordero, ¿ok? Dale el siguiente, por favor. Bueno, vamos a leer, como siempre, antes leemos unos versículos para tener contexto de ese capítulo. En Efesios 5, si ustedes gustan ir a su Biblia, que sea lo último, que vayan a su Biblia, aquí yo lo tengo. Efesios 5:1, vamos a ver cómo se le dice a la iglesia, de qué forma es representada la iglesia. La iglesia, recuerden, no es este edificio, ¿sí? La iglesia son las personas. Usted de carne y hueso, que tiene una mente, que tiene ojos, que tiene boca, que tiene manos, usted es el cuerpo de Cristo, ¿ok? No es ninguna puerta, ningún púlpito. Dios quiso que habitara todo su poder, su plenitud en el Espíritu Santo, que habitara en usted. Entonces, un misterio realmente, porque nosotros en nuestra humillación, ¿verdad? Un cuerpo tan vil, Dios, siendo Dios, quiso habitar en nosotros. Entonces, vamos a ver, Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Después pasamos al 13, que es lo que quiero darles a entender. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Siguiente. En el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver. Aquí Pablo va a empezar a dar un ejemplo, una explicación sobre el matrimonio aquí en la tierra, ¿sí? Pero va a compararlo con algo celestial, así como Jesús hizo. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Bueno, aquí Pablo está haciendo lo mismo. Aquí se compara la relación de Cristo y la iglesia con el esposo y la esposa. Entonces dice que se entregó Cristo. Dice: ustedes, maridos, amen a sus mujeres de la forma en que Cristo amó a la iglesia. Y luego dice, bueno, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, fue el amor tan intenso que se entregó por ella, ¿sí? No estimó, no, qué dolor, no, qué pesar, ir por ella, vivir en esa vida que requería para poder salvar a su prometida. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Lavamiento del agua hace alusión al bautismo. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿sí? Porque hace una sola carne, ¿ok? Son lo mismo.
esposo y esposa se hacen uno en el matrimonio, y si amas a la esposa, te amas a ti mismo. Por eso Jesús, regresando al ejemplo que es Cristo, Jesús cuando ama a su iglesia, a sí mismo se ama. Y nosotros cuando amamos a Cristo, a sí mismo nos amamos, ¿sí? Entonces, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino el que la sustenta y la cuida. ¿A qué se referencia esto? Bueno, porque el esposo aborrece su propia carne de manera que lo da todo por su esposa, ¿sí? Va el esposo y trabaja, si está muy fuerte la situación, trabaja 10 horas, ¿no? 10 horas al día, aborrece su propia carne para sustentar ¿a quién? A su esposa, ¿sí? Que es la iglesia. Entonces, Cristo aborreció su propia carne por su iglesia. Dice como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Muy bonito, ¿verdad? El pasaje. Siguiente. Vamos a ver 2 Corintios 11. Ya vimos que la iglesia es representada como esposa. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios. Dice Pablo que tiene un celo por la iglesia, para que no le pase nada a la iglesia. Vamos a ver por qué. Dice, pues os he desposado con un solo esposo, o es decir, pues os he casado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿sí? ¿A qué se refiere como una virgen pura? Bueno, a una persona que está santificada, ¿sí? Que es santificada, apartada del pecado. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hay un peligro, ¿sí? Y el peligro está en ¿quién? En la serpiente. La serpiente que representa a Satanás. Entonces, la esposa tiene un peligro, y es la serpiente, y que pierda su pureza, ¿sí? La pureza de su santidad. Entonces, en el Antiguo Testamento a Israel, el pueblo de Dios, Israel, ¿sí? Se le representa en todo el Antiguo Testamento como si fuera una iglesia. En Isaías, Jeremías, en los profetas menores, los mayores, no sé si en los Salmos, pero se le dice como si fuera la novia de Jehová, ¿sí? La novia de Jehová. Ahora se dice que la novia es ¿quién? La iglesia, ¿sí? Israel rechazó al Mesías y asimismo pues decidieron ellos abandonar a Dios, ¿sí? No quisieron al Mesías que se les ofreció. Esperaban un Mesías reinante y vino ¿quién? Un cordero, ¿verdad? Ellos le preguntaban a los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque ellos no esperaban ser libertados del pecado, ellos esperaban gobernar, ¿sí? Como antes en el tiempo de David. Por eso le preguntan, Señor, ¿tú vas a traer los tiempos como antes de David? Y Jesús le responde, no les toca a ustedes saber cuándo yo haré las cosas. Entonces, esperaban a un cordero y esperaban a un león y se les dio un cordero. Ahora la gente actualmente ven a Jesús en una persona, en un Dios tan bueno que deja pasar todos los errores, que no dice nada por los pecados. Esperan un cordero. Los tiempos de hoy la gente espera un cordero y no viene un cordero ahora. ¿Qué viene? Un león. Y viene a pelear, no viene a tener misericordia de la gente. Viene a pelear por los pecados cometidos y por la misericordia que tuvo. Ya va a ser un hasta aquí. Entonces, siguiente por favor. Bueno, vamos a ubicar, como les dije, Apocalipsis 19, veanme a mí, todavía no vean esto. Apocalipsis 19 es muy importante ubicarlo en el tiempo, ¿sí? Como les dije, es un antes y un después. Entonces, es importante tenerlo ubicado en dónde sucede esto, ¿sí? En dónde suceden las bodas del Cordero, la venida de Cristo, la captura de la bestia y del falso profeta, que aquí surgen en este capítulo. Entonces, para los pretribulacionales, los del rapto, ¿sí? Si usted cree en el rapto, el capítulo 19 surge entre la tribulación, ¿sí?
se lo digo para los que creen en el rapto. Es el rapto, la iglesia es quitada antes de la tribulación, y ahí es donde pasan las bodas del Cordero, una cena literal, ¿sí? Entonces, y luego ya se casan en el cielo, la iglesia con Cristo, y bajan a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Esa es la postura del rapto. Siguiente. En la postura de los tribulacionales, la que les dije que el arrebatamiento pasa en medio, ¿sí? Que la iglesia pasa, está muy confusa esa porque no tienen bien organizadas las cosas. Dicen que pasa por 6 sellos, 4 sellos, así, la verdad difieren mucho de opiniones, pero dicen que pasa por algunos dolores, como dijo Jesús, principio de dolores, ¿sí? Y luego es arrebatada la iglesia, y luego después surgen las bodas del Cordero en 3 años y medio, muy rapiditas, y rápido bajan a establecer el reino, ¿sí? Esa es lo tribulacional, no en el rapto. Siguiente, que es la que yo comparto. Las bodas del Cordero surgen hasta el final de la gran tribulación. Le voy a explicar por qué. Para los postribulacionales, o sea que Cristo viene después de la tribulación, bueno, las bodas del Cordero, como les dije, surgen en el reino milenial y el estado eterno, ¿sí? El estado eterno es la eternidad. Esto surge para siempre, ¿sí? Va a ser una fiesta eterna. Vamos a ver por qué, y quiero que Mateo 24 lo estén leyendo siempre, ¿sí? Mateo 24 es un pasaje muy importante porque Jesús es recordemos, la escatología es el estudio de los tiempos finales, y Jesús es el principal escatólogo, ¿sí? Él fue el que nos dio los principios y las bases para la escatología. No fue Juan, no fue ningún hombre actual. Jesús fue el que nos dijo cómo iban a ser los tiempos finales. Vamos a leer Mateo 24:6, porque creo que pasa hasta el final. Vamos, dice, si ustedes quieren seguirlo ahí en su Biblia, este pasaje es muy importante, es clave. Dice Mateo 24:6, y oiréis de guerras. Pongan atención a este pasaje sin prejuicios, ¿sí? Vean qué está diciendo sin tener cosas preconcebidas. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Jesús hablando de los tiempos finales. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice? Aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya desde aquí Jesús nos está dando un tráiler, por así decirlo, a lo que va a ser Apocalipsis, ¿no? A los sellos y a las trompetas, pestes, hambres y terremotos. Dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué principio? Bueno, porque realmente el infierno no va a ser aquí, va a estar peor en el lago de fuego. Si aquí la pasan mal con las trompetas, los sellos y las copas, el infierno es mucho peor. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Noten cómo Jesús no les dijo, pero tranquilícense, ustedes van a escapar. Dice, pero os entregarán a tribulación y os matarán. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ya hemos visto qué es, ya es la clase 13, ¿ok? No puedo tener mucho a explicar las cosas. Cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, que estén embarazadas, dice, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, este pasaje se ha prestado mucho a muchas interpretaciones. Los que han ya investigado sobre este pasaje, bueno, este pasaje tuvo un primer cumplimiento, ¿sí? El primer cumplimiento de este pasaje fue la abominación desoladora que habló Daniel, ¿sí? Pasó antes de Jesús. Esa pasó antes de Jesús. Para resumidas cuentas, fue con un rey que se llamaba Antíoco Epífanes, ¿sí? Pueden investigarlo. Ahí surgió el primer cumplimiento de la abominación desoladora antes de Cristo. Y luego Jesús, cuando Él viene, vuelve a traer esa profecía, como haciendo aludir que aún no se ha cumplido en su totalidad, ¿sí? Sino que fue una probadita de lo que va a ser la verdadera abominación desoladora. Entonces, tiene un segundo cumplimiento esta profecía, ¿cuándo?
cuando en el año 70 viene Tito y destruye, ¿sí?, el templo. Fue la destrucción del segundo templo. Ahora, nosotros esperamos un tercer cumplimiento de esta profecía, ¿sí?, que es cuando sea la verdadera abominación desoladora, ¿sí? Ya ha pasado dos veces, este pasaje se ha cumplido 2 veces, pero falta un tercero. ¿Por qué no se ha cumplido en su totalidad? Porque Jesús prometió que después de eso volvería. Entonces, como Él no ha cumplido en totalidad eso, no podemos decir que este pasaje se ha cumplido, ¿sí? Ahí surgen diversas posturas como los amileniales, los preteristas y muchas cosas más que tal vez se puedan perder si les explico. Entonces, bueno, aquí lo que está haciendo alusión dice que no sea invierno, que no estén criando, que sea día de reposo. Esto Jesús lo dice por los judíos que iban a tener el segundo cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Porque dicen, oren para que su vida no sea en invierno, para que no le sufran, ¿sí? Estando en el monte, estando solos allá donde no van a estar en una ciudad. Entonces, ahora vamos a ver este pasaje como el tercer cumplimiento. Dice que huyan de donde esté la abominación desoladora, que hemos visto que es una blasfemia, ¿sí? El anticristo se sienta como si fuera Dios, según 2 Tesalonicenses, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, dice que oren, dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué da el comienzo a la gran tribulación? La abominación desoladora, ¿sí? Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí los que dicen, no, es que ya se cumplió las 70 semanas de Daniel. Bueno, ¿tú crees que fue más fuerte lo del año 70? Murieron judíos, y murieron muchos y muy fuerte, pero fue más fuerte lo de la Segunda Guerra Mundial, murieron muchos más judíos. Entonces, por eso creemos que esto no se ha cumplido, ¿sí?, el tercer cumplimiento de esta profecía. Entonces, porque no ha habido, lo que pasó en el año 70 no fue tan fuerte, ¿sí? Falta algo más fuerte. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Haciendo Jesús alusión de que, como van a ser días tan fuertes, tan pesados, Jesús tiene que poner un alto, ¿sí? Porque luego, ya vimos lo de la marca de la bestia, si no pueden comprar ni vender, si no podemos comprar ni vender, nos morimos de hambre. Entonces Jesús tiene que venir antes de que muramos para encontrar a una iglesia viva, ¿verdad? No viene por ya todos muertos. Los que están muertos van a ser resucitados, pero dice Pablo que algunos, es un misterio que algunos van a vivir y no van a pasar por la muerte, ¿sí? Varios cristianos. Entonces, siguiente. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Haciendo alusión a Apocalipsis, ¿sí? Si notan el paralelismo con Apocalipsis, bueno, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal? Bueno, es el mismo, ¿sí? Esa es su señal. Dice la trompeta, dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, aquí también nos recuerda el pasaje de Apocalipsis, dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso quienes lo traspasaron. Entonces, y todos los pueblos de las naciones se lamentarán por él. Entonces, es un evento mundial, un evento visible, un evento público y no secreto, ¿sí? Dice que después de la tribulación aparece su señal, y luego chéquense hasta dónde nos dice que parece el arrebatamiento. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo hasta el último surgió? Bueno, por eso creo que el capítulo 19 sucede hasta el último de la tribulación. ¿Okay? Ahí están mis bases bíblicas. ¿Sí? Bueno, como les dije, en el post-tribulacionismo, Cristo viene después de la gran tribulación. Las bodas del Cordero representan el encuentro final y total de la esposa de Cristo con su iglesia. Es decir, las bodas del Cordero no es en sí una cena, no es en sí un evento,
sino es un encuentro, ¿sí? Sí va a haber una cena, va a haber una cena. ¿Le van a dar de comer? No sé, no dice la Biblia. ¿Van a dar pollo, van a dar espagueti? No sé. Pero el gozo va a estar en nuestro encuentro con Jesús. No va a ser otra cosa, sino eso. Entonces, ya no va a haber un separamiento. Ahorita estamos, lo difícil de seguir a Dios es que no le vemos, ¿verdad? No tenemos ese rostro que ver, ese rostro que mirar, que tocar, ¿verdad? Eso es lo difícil de seguir a Dios en este tiempo. Pero desde su venida le veremos cara a cara para siempre, ¿sí? Ya no habrá nos separaron, ya no hay. Ya dijo Cristo, yo no los dejo huérfanos, ¿verdad? Pero fue difícil para los apóstoles tenerlo y tener tanto tiempo con Él, y de repente les fue quitado, ¿verdad? Jesús asciende, pero dijo, es para su bien, porque viene ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, después de esto va a ser un gran gozo, porque le veremos a Jesús para siempre y será nuestra unión, nuestra boda, ¿sí? Con Él. Entonces, por eso se dice en la Biblia que las arras, ¿quiénes son? Es el Espíritu Santo. Entonces, todo esto hace alusión a un casamiento, no de forma en la que humanamente vemos a un casamiento, ¿verdad? Lo vemos como algo malo, bueno, en este tiempo, que es algo de someterse a alguien, sino es el amarse de las dos partes, un amor intenso, tanto de Cristo a su iglesia, como de la iglesia a Cristo, ¿sí? Entonces, sea que el arrebatamiento sea antes de las copas de la ira, ya lo he explicado, o sea después. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, surgen los sellos, surgen las trompetas, la iglesia es levantada antes de las copas y esperamos ahí en el cielo, ¿verdad? En las nubes, se nos da nuestro cuerpo glorificado y después, mientras en la tierra están pasando las copas, bajamos, ¿sí? A reinar, ¿sí? ¿Entendí eso? Bajamos a reinar. O sea que hasta el último, que pasamos por las copas de la ira y Dios nos protege sobrenaturalmente en una burbuja de privilegios, subimos y inmediatamente bajamos, ¿ok? Eso es la diferencia con el rapto. En el rapto suben, se quedan un tiempo en el cielo y luego ya bajan. En el post-tribulacionismo es subir para después bajar. ¿Por qué subimos? Bueno, era una antigua costumbre que cuando venía un emperador, salían los más importantes, salían fuera de la ciudad para escoltarlo a la ciudad principal, ¿sí? Entonces, esa era una costumbre de los reyes, y así mismo nosotros subiremos con Cristo y lo escoltaremos a la tierra. Entonces, será algo sobrenatural, será algo que nunca hemos experimentado, un gozo muy fuerte. No podría yo decirle, se va a sentir así, se va a sentir así, porque no lo hemos sentido hasta ahorita, ¿sí? Hemos tenido una probadita del cielo en la tierra aquí, con Cristo en nuestra oración, en nuestra devoción, pero esto va a ser tan continuo y tan intenso que no podría yo explicarlo, ¿sí? El cielo es algo que no puedo explicar tan ampliamente, ¿sí? Siguiente, por favor. Se entendió el anterior punto porque eso era importante para ubicar Apocalipsis 19, ¿sí? ¿Se entendió dónde surgen las bodas? Puede ser entre la tribulación, si quieren el rapto, o puede ser hasta el final, que es nuestro encuentro con Cristo. Esa es la boda, ¿sí? Nuestro encuentro, y después hay unas cenas, pero hasta el reino milenial y en el estado eterno, ¿sí? Ahora, para poder entender mejor las bodas del Cordero, hay que saber cómo eran las bodas en aquellos tiempos. ¿Saben si me trajeron la bocina? Si alguien trajo la bocina. ¿No? Bueno. Dice, para poder entender mejor las bodas del Cordero, hay que saber cómo eran las bodas en aquellos tiempos. Bueno, se nos dice que la cena de las bodas del Cordero, en los tiempos de Juan no va a escribir como son las bodas actualmente. Él escribe con cómo era en ese tiempo, ¿sí? Cómo eran las costumbres en ese tiempo. Él da ejemplos de lo que es el cielo con lo que había en ese tiempo para ejemplificar. Entonces, había 3 fases del casamiento en aquellos tiempos. Lo primero era el compromiso, ¿sí? Antes, en los tiempos bíblicos, los padres elegían la pareja al hijo o a la hija, ¿sí? A ver, ahorita decimos nombre, ¿verdad? Bueno, yo digo, ¿no? Bueno, pero en aquel tiempo pues se tenían que someterse. Entonces, la primera fase era el compromiso, ¿sí? Ese compromiso ya se hizo, ¿sí? ¿Cuándo? En nuestra salvación. Cuando nosotros fuimos salvos, se hizo un compromiso tanto de mi parte para serle fiel a Jesús y de su parte para serme fiel, ¿sí? Entonces,
ya se hizo un compromiso. Después, la segunda fase es la reunión. Vamos a ver ahorita un ejemplo de la reunión, pero la reunión hace alusión a la cena, al arrebatamiento, ¿sí? Cuando nos reunimos con él. Y la tercera fase, la reunión era cuando iba el esposo. El esposo iba por la calle, iba por su prometida, ¿sí? Y la sacaba y ya se iban a casar, ¿sí? Esa era la reunión. Fíjense cómo todo hace lo bíblico con las bodas. Ahora, la tercera fase era la cena de las bodas. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, en las bodas de Canaán, ¿sí? Cuando Jesús hace su primer milagro, que convierte el agua en vino. Bueno, esta boda duró muchos días, ¿sí? Entonces, es una boda, bueno, eran unas bodas muy largas. Y ahorita andamos batallando que con la cena para el presupuesto. Bueno, acá le dan de comer a mucha gente por un buen de días. Entonces, esa es la tercera fase, la última, la final, que es una cena, ¿sí? Es una cena. La segunda fase, que es la reunión, ahí hace alusión en esto cuando dice las 10 vírgenes. ¿Sí recuerdan las 10 vírgenes que estaban con aceite? El aceite para poder ir con un fuego, ir como que en caravana, ir así en la oscuridad. Así que iban a ir las 10 vírgenes con sus esposos, pero dice que había unas que no se prepararon. Y ahí es cuando, ya llegó el esposo, ya llegó por la prometida, ¿verdad? Ahí es donde las que unas no se prepararon y las agarró por sorpresa. Entonces, a eso hace alusión la segunda fase, al arrebatamiento, ¿sí? A la reunión con él. ¿Se entendió esta parte, estas tres fases? Compromiso, reunión y cena. ¿Siguiente? Ahí se sientan conmigo en el cielo. Ahí les vamos a ver. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el capítulo. No traje imágenes en esta mañana. Estuvieron muy ocupados con las conferencias, muy bonitas. Ayer estábamos en la noche hablando de las predicaciones, estuvieron muy bonitas. Y me preguntaba mi hermana Priscila, nos preguntaba a todos, oigan, ustedes, el pastor oró por ustedes de formas muy específicas, como si él supiera nuestra vida. Y todos concluimos que sí, que el pastor nos dijo lo que necesitábamos en la oración. Entonces, eso es andar en ayuno. El ayuno pone al predicador, al pastor, en poder del Espíritu Santo. Siempre que venga un pastor y sepan que anda ese pastor en santidad, en ayuno, pasen porque es un poder espiritual, ¿sí? Recordemos que el mundo espiritual es existente, ¿sí? Y el poder del Espíritu Santo, si un pastor ora por alguien, es un privilegio, ¿okay? Entonces siempre que puedan, que se dé la ocasión, pasen para que oren por ustedes por cualquier cosa, el pastor puede traer bendición, él puede interceder por ustedes o por mí también, que tenemos necesidad, todos tenemos necesidad, ¿okay? Todos tenemos necesidad. Bueno, ahora sí vamos a entrar con este capítulo, el 19 apenas. Dice, después de esto, ¿después de qué? De que cayó Babilonia, ¿sí? De los juicios que Juan está viendo, ¿sí? Recuerden, Juan no está viendo las cosas cronológicamente, él está teniendo una visión, ¿sí? Él fue llevado en el espíritu al desierto acá y fue llevado en el espíritu al desierto al otro lado. Entonces, él está teniendo una visión. Juan, aunque no estaba entendiendo todo, él estaba viendo las cosas y las escribía así como él las veía, ¿sí? Jesús le dice, escribe esto, y escribe esto otro, y escribe esto otro. Juan no estaba entendiendo en su totalidad, pero él va escribiendo. Dice que después de esto, después de que el ángel le dice cómo van a caer las Babilonias, la gran ramera que representa lo religioso que se ha fornicado, ha dejado a Dios por otras cosas, y la gran Babilonia de manera comercial, ¿sí? Después que cae en esto, viene esta alabanza en el cielo. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Imagínense lo hermoso que va a ser, voces bien potentes cantando, ¿sí? Por si cuando ya somos aquí 100 personas, escuchan el momento cuando cantamos o cuando vamos a otra iglesia y nos reunimos como iglesia y empezamos a orar, hasta uno le dan escalofríos, ¿no? Imagínense millones y millones y millones adorando a Dios, va a ser muy hermoso. Dice, una gran multitud a una sola voz que decía aleluya. Aleluya representa
la mayor muestra de adoración a Dios. Es decir, denle la gloria a Dios, ¿sí? Aleluya, es decir, denle la gloria a Dios. No estamos muy acostumbrados a decir aleluya, debido a, como decía papá, somos bautistas, somos creyentes, pero sería una buena costumbre decir aleluya cada vez que podamos, porque es una exaltación a Dios decir, denle la gloria a Dios. O sea, porque no soy yo, es a Dios. Entonces están todos, esta gran multitud, diciendo aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Bueno, ahí se pueden conectarla. Me gustaría poner el audio porque es muy hermoso este capítulo, imaginándolo, ¿ok? A ver si se puede. Bueno, mientras los explico este pedazo. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Recuerden, no hay injusticia en Dios en lo que Él hace, ¿sí? Si le cayó un meteorito a alguien en el Apocalipsis, fue porque así Dios lo quiso, porque esa persona lo merecía, ¿sí? Entonces, si a alguien le pica un demonio de los que salen del abismo, es porque era justicia de Dios, ¿sí? Entonces, dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pues sí, porque habían matado, ¿verdad? Matarán a muchos en la gran tribulación, muchos moriremos. Pero Dios no crean que se quedó así. Dios está así, aunque ya quiere ir a vengarse, ¿sí? Por lo que han hecho. Entonces, dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿El humo de quién? De la gran ramera, ¿sí? Aquí hay la alusión que sube por los siglos de los siglos, el infierno, ¿ok? Esta gran ramera, ¿dónde será juzgada? En el infierno, y no hay descanso para ella, ni de día, ni de noche. Sí, ya habíamos visto eso en los capítulos anteriores, del infierno. ¿Se pudo la bocina? Bueno, ¿quiénes son estos santos? Estos que están cantando. Esos que están cantando es muy probable que seamos ya nosotros, ¿sí? Ya aquí nos podemos ubicar, ¿sí? Nosotros no estábamos cuando están los 24 ancianos y que abren los sellos, ¿sí? A menos que hayamos muerto. Pero si para ese tiempo estamos vivos, aquí es donde ya estamos nosotros en el cielo, dando gloria a Dios, porque las bodas han llegado. ¿Ok? ¿Ya está? Es Apocalipsis 19. Me dijo el maestro del discipulado que me tardara, así que porque va a tener una clase muy extensa, así que pues ya tengo los números para terminar hasta las 12. Bueno, ¿por qué pongo los audios? Yo lo hago porque, bueno, al menos para mí, iba en el camionazo, iba escuchando que la bestia y que el dragón se iban peleando y que todo esto, y para mí fue muy imaginativo todo esto, y así yo pude como que darle un orden a las cosas, ¿sí? Los audios se los recomiendo mucho, le dan mucha vida al capítulo. Aquí lo vemos como letras, simples letras, pero Juan no está viendo letras, ¿sí? Cuando él le dieron Apocalipsis, él no vio letras, él vio sí, cosas, ¿sí? ¿Se puede o no? Si no, no. Está bien, dejamos para después. Bueno, para después nunca. Siguiente, por favor, Luis. Dice que los 24 ancianos, ya vemos que representaban los 24 ancianos, 12, se cree, yo creo, que son los 12 patriarcas, ¿sí? Los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Dice que estos 24 ancianos, tal vamos a ser viejitos en el cielo, vamos a estar viejitos. Dice, y los 4 seres vivientes que representan a querubines, 4 querubines, se postran en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora, sale una voz de un trono, ¿sí? Del trono. Podemos llegar a pensar que es Dios, pero no lo creo porque
dice que alaben a nuestro Dios. ¿Y cómo del trono mismo va a estar diciendo que alaben a nuestro Dios? Sería como algo raro. Jesús dijo, haciendo alusión a Dios, pero cuando él estaba en tierra, no en su trono. Entonces, de aquí sale una voz del trono, pero se cree que es una voz de alguien que estaba ahí pegadito al trono. Puede ser un arcángel, ¿sí? Alguien que está muy cerca de la gloria de Dios. Tanto pequeños como grandes deben de alabar a Dios, ¿sí? No hay distinción de edades, porque todos se benefician de la bondad de Dios, ¿sí? Todos, absolutamente todos nos beneficiamos de eso. Siguiente. Y salió, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces se vuelve a escuchar, más están diciendo aleluya, 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 están en una adoración intensa, y dice que el Dios Todopoderoso reina. Ahora, la palabra todopoderoso viene de una palabra griega que en el Nuevo Testamento aparece 10 veces, ¿sí? La palabra todopoderoso aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y 9 de ellas en Apocalipsis. Fíjense lo impactante de este libro, ¿sí? No hay otro libro como Apocalipsis. Entonces, a Juan le fue un privilegio haber obtenido esta visión. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí, ¿sí? Para su iglesia, que iba a tener que tener una confianza en Dios. Por eso Dios permite que den un vistazo de lo que van a disfrutar en el cielo para ustedes, ¿sí? Para que aguanten lo que van a tener que pasar. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos promete sacarnos de las dificultades, promete darnos paz en las dificultades, ¿okay? Entonces, si quieres así déjalo. Siguiente, por favor. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de un lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recuerden, los simbolismos siempre tienen una explicación. No porque sea algo simbólico quiere decir algo inexistente. Dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Sí, vamos a estar vestidos de ropa blanca, ¿sí? Si no nos gusta usar ropa blanca, la vamos a tener que usar por ahí, ¿sí? Porque representa una pureza, ¿sí? Representa una pureza ante Dios y representa lo que es para Cristo, su iglesia. Chequen la diferencia entre la esposa del Cordero y la gran ramera. La gran ramera se vestía de que púrpura, escarlata, piedras preciosas, una mujer exuberante que quería llamar la atención. A diferencia de la novia que se viste simplemente de un lino blanco, ¿sí? Un lino fino. ¿Qué es bueno? Apocalipsis 19. Sobre todo. ¿Viste esto? Oí como un gran clamor de una gran multitud en el cielo. Exclamó: la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus adulterios. Ha vengado en ella la sangre de sus siervos. El grupo de ella sube por siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes ahí lo ven por una bocina. se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y exclamaban: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, ustedes que le temen, pequeños y grandes.
aguas y como retumbar de fuertes truenos que exclamaban: porque reina el Señor nuestro Dios todopoderoso. Porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha parado. Se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son las palabras verdaderas de Dios. En esto me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no hagas eso. Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vi el cielo abierto, y había un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y en la cabeza tiene muchas coronas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él exprime uvas en el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que de pie en el sol gritaba con voz fuerte a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, generales y hombres poderosos, de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra al jinete de aquel caballo y a su ejército. Pero fue capturada la bestia, junto con el falso profeta que había hecho las señales milagrosas en nombre de ella. Con esas señales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Okay. Aquí vemos el triste desenlace, bueno, no triste, para ellos, triste desenlace para ellos de la bestia y del falso profeta, ¿verdad? Es lo que se buscaron. Bueno, dale hasta el otro, por favor. Quedaban como en el 10, ahí está. Dice, y el ángel me dijo, no, dale anterior. Bueno, dice que la novia está vestida de un lino fino, ¿sí? Que representa las acciones justas de los santos. ¿De quiénes las acciones justas? De los santos. Aquí ya no nos dice que las acciones justas de Cristo, ¿sí? Aquí están vestidos de lo que hicieron en la tierra. Vamos primero a Mateo 7, ahí sí quiero que vayan todos en su Biblia. Los que son buenos en el esgrima, háganlo ahí rápido para poder terminar.
Mateo 7:21. Si ya están ahí, síganme con su vista. Dice, no todo, antes dijo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día de un juicio, ¿sí? El juicio viene, va a haber un juicio. Dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? O sea, conocían el nombre de Jesús, y si conocían el nombre sabían la historia de lo que Jesús había hecho. Dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, ellos creyeron que por lo que estaban haciendo eran salvos. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Chequen la diferencia que hay. No quiere decir que es por las obras, ¿sí? Sino que está diciendo que por los frutos conoceremos quiénes son salvos. Yo no puedo decirle a usted, yo soy salvo y usted ve mi corazón. Yo no veo ni su corazón ni usted ve el mío. ¿Cómo sabemos que la persona es salva? Por sus frutos, ¿sí? No por palabra ni porque la persona diga, solamente es por los frutos. Así nos damos cuenta cuando una persona es salva o no. Ahora vamos a Lucas 13:22. Lucas 13:22. Las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Bueno, la santidad, el apartamiento del pecado, la predicación del evangelio. Sí, hemos estado hablando sobre el avivamiento. No hay un mayor avivamiento como el pastor predicaba. No va a haber un avivamiento si no hay un repudio hacia el pecado. Lucas 13, no encuentro yo. Yo Marcos, Lucas 13, 22 al 30. Dice, Lucas 13, 22 dice, pasaba Jesús por ciudades. Dice, y alguien le dijo, en el 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque habían visto los discípulos que Jesús había echado unos sermones bien potentes que decían, pues ¿quién se va a salvar? Dice, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En aquel día muchos van a querer entrar, hermanos, pero la puerta de la gracia lamentablemente se cerró. Procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces os comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido. Si habían estado en comunión con los hijos de Dios o con Dios, ¿verdad? En la iglesia, habían asistido a la iglesia. Dice, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, ¿dónde está la evidencia de un nuevo nacimiento? En que nosotros no somos hacedores de maldad. Cometemos maldad, sí, porque estamos en este cuerpo imperfecto, pero nosotros no vivimos para practicar el pecado, ¿sí? Si en su vida diaria usted practica el pecado, aguas porque es alerta roja. Ahora, Efesios 2:8, okay, ya vimos, aquí hace como alusión a si la salvación fuera por nuestras obras, pero en Efesios 2:8 queda muy claro por quién es la salvación, ¿sí? Dice Efesios, si alguien puede leerlo, por favor. Porque por gracia salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El 9 y el 10 también, por favor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos escritura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Fíjense, dice que para que nadie se jacte de ser algo. Si en el cielo lo menos que va a haber es jactancia de que merecemos estar ahí, ¿sí? Nosotros pasamos por la puerta angosta gracias a Jesús, ¿sí? Él abrió la puerta. Si la puerta hubiera estado cerrada, por más que nosotros intentemos pasar, no pasamos.
Jesús abre esta puerta y por esa gracia pasamos. Ahora, Filipenses 3:9. Filipenses, está antes de Colosenses. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Recuerden, el sacrificio de Jesús nos da a nosotros su justicia. ¿Sí? Dice, la justicia que es de Dios por la fe, no por las obras, ¿ok? Hacemos obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? No para ganar el favor de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que esta iglesia está vestida de acciones justas que han hecho, ¿sí? Pero estos santos son conscientes de que esas acciones no las hicieron pasar al cielo, ¿sí? Solamente adornan lo que Cristo hizo ya en ellos. ¿Siguiente? Ahora dice, y el ángel me dijo, escribe. Ahora, esto es muy importante porque para entender cómo fue escrito Apocalipsis es que un ángel le está dando la profecía a Juan, ¿sí? El ángel está diciendo, escribe esto. Ahora, es importante que pongas esto, es importante que remarques esto. Y el ángel le dice, tienes que escribir esto porque es importante. Dice, bienaventurados, dichosos, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas ¿de quién? ¿Del ángel? De Dios. Dios es el que prometió las bodas del Cordero. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y aquí va un error que Juan comete. Juan mete la pata. Recuerden, aunque él está recibiendo la visión, él no es perfecto. Él es humano como nosotros. Él mete la pata y se postra ante el ángel y le da una adoración al ángel. Y el ángel le dice, hey, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, los ángeles son superiores a nosotros en fuerza, pero no en valor, ¿ok? Ellos son igual que nosotros en valor. Ante Dios somos iguales. Ellos tienen mayor fuerza, obviamente, pero somos iguales en valor. Dice que Él es un consiervo de nosotros, o sea, Él también sirve a Dios. Dice, de los que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto es importante. ¿Cuál es el objetivo de la profecía? No es saber quién es la bestia, no es saber de la gran tribulación, no es saber en qué tiempo pasa. El espíritu de la profecía es simplemente Jesús. Ese es el espíritu de la profecía, el objetivo de la profecía. Entonces, la adoración a los ángeles, aquí como pequeña aclaración, la adoración de los ángeles es algo condenado por las Escrituras. ¿Sí? No hay nada de que le prendo la vela al arcángel Miguel y que le prendo la vela al arcángel Gabriel. Blasfemia ante Dios, es humildad ante Dios eso. ¿Sí? Nosotros no debemos dirigirnos a nadie sino a Dios. Amén. Ni a María, ni a ningún San Judas, ni a nada. ¿Sí? Dios es la máxima autoridad y Él es el único que tiene poder para interceder por nosotros, ningún ser humano. Vamos a ver qué dice esto, Colosenses 2:18. Sí, es muy clara la Biblia, pero la gente no quiere someterse por tradiciones. Dice Colosenses 2:18. Si alguien ya lo tiene, 2:18 y 19, ¿se puede leerlo? Nadie nos prive de nuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto claramente. Dice, nadie nos prive de nuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose hoy en lo que no ha visto claramente, hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Dice que no haciéndose de la cabeza, o sea, dejan a la cabeza, que está hablando de Cristo, y hacen un culto a los ángeles. Dice que intermitiéndose en cosas que ni conocen, ¿sí? Ni saben de cómo está organizado las potestades de los cielos, y ahí andan adorando a alguien que ni merece adoración. Los ángeles ciertamente son en medida similares a Dios, pero no hay nadie como Dios, ¿ok? Él es el único que tiene el poder total. Siguiente. A ver, ¿cómo me faltó uno? Juan 17, 23 al 26.
Este debe haberlo leído antes, pero Juan 17. Del 23 al 26. Dice: yo en ellos, Jesús orando, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, entonces hace alusión a que Cristo quiere que estemos donde Él está, ¿sí? A la cena de las bodas. Siguiente, voy bien rápido. Dice que el jinete del caballo blanco. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es la batalla del Armagedón que ya se nos había dicho antes, ¿sí? Si no asistieron a clases de antes, no van a entender muy bien el contexto de lo que está diciendo aquí, ¿sí? Recuerden, Apocalipsis no es un libro cronológico, que está diciendo cosas, pero pueden estar hablando de lo mismo. Dice que Juan ve el cielo abierto, ¿sí? En esta visión de lo que va a venir, Juan ve un caballo blanco. Un caballo blanco haciendo alusión a que Jesús ya viene viene a pelear, ya no viene en un asno, ya no viene en un burro, ya no viene humilde, ¿sí? Jesús ya viene en humildad y en obediencia. Ahora viene a quitar a todo lo que no se sometió, ni por misericordia, ¿sí? Dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Fiel por qué? Porque Jesús es fiel, lo que Él promete lo cumple. Verdadero, porque Él dijo que era la verdad, ¿sí? Dice, y con justicia juzga y pelea. Ya vimos que eso de que Dios no tiene justicias, no hay ninguna tiniebla en Él. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Dice que sus ojos como llama de fuego. Ya habíamos visto esta alusión a que Jesús está con llamas de fuego en sus ojos. ¿Cuándo? Cuando Jesús en Apocalipsis al principio empieza a juzgar a las iglesias, ¿sí? Tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, y que tú esto y que tú el otro. Bueno, ya juzgó a su iglesia, ahora viene a juzgar a la tierra. Por eso viene con unas llamas de fuego y viene con muchas diademas, haciendo autoridad, ¿sí? Haciendo alusión a su autoridad. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No puedo decir cuál es, porque la Biblia dice que no conocemos. Siguiente. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, haciendo alusión a ¿qué? A su sacrificio, ¿sí? Y también a la venganza que va a haber. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. No hay otra persona que le haya llamado el Verbo de Dios sino Juan, ¿sí? En San Juan dice, y el Verbo habitó entre nosotros, ¿sí? Juan fue el único de los evangelios que dijo que era el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, por eso Juan vuelve a traer eso que él escribió, vuelve a traer memoria para que recuerden quién es ese que viene en el caballo blanco. Es Jesús. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, muy probablemente nosotros, ¿sí? Y los ángeles, ya cuando vengamos a reinar. Siguiente. Dice, de su boca sale una espada aguda, para ir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ahora, ¿qué hace alusión? ¿Vendrá Jesús con una espada así? No, hace alusión a que Él viene a dar un juicio, ¿sí? Recuerden que Él es la palabra de Dios. Viene a traer un juicio y viene a cortar cabeza. Dice, mejor que ya estemos del otro lado. Dice, y Él la regirá con vara de hierro. ¿Cuándo? En su reino milenial. Y Él pisa el lavar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, Jesús. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora se nos ha dicho que 10 reyes y que quién sabe quién es. Esos son nadie comparados con quien era el verdadero rey. Aquí se nos dice quién es el que viene realmente a ser la cabeza de todo, que es Jesús. Ahora vamos a Isaías 63. Isaías 63. ¿Ya? 5 minutos. Déjense comer un capítulo, nos tomamos un mes de tiempo. Ahora vamos a Isaías, si alguien puede leerlo, por favor. Isaías 63. O bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo. Le voy a dar una. Lo voy bien rápido.
ahí lo que dice es que pisa el lagar de la ira de Dios. Eso ya lo hemos visto en Apocalipsis 14 al final. Vemos que es pisadas las uvas. ¿Sí recuerdan cuando vimos eso? Que las uvas son pisadas y que llegan hasta los frenos de los caballos. ¿Sí? Bueno, ahí es donde eso se cumple. ¿Sí? Él pisa el lagar y el furor de la ira de Dios. ¿Siguiente? Ahora dice que un ángel viene e invita a una cena para que coman de las carnes, de los cuerpos, de los cadáveres que van a quedar en esa guerra. ¿Sí? Es una guerra literal, el Armagedón, en el lugar llamado Armagedón, que está ahí por Jerusalén. Entonces, si no estamos en las bodas del Cordero, en esa cena, vamos a estar en la cena de estas aves, ¿ok? Vamos a hacer carnadas nosotros de las aves, si no nos arrepentimos. Dice un ángel, vengan para que se reúnan y coman carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, no hay distinción. Un corazón no arrepentido va al mismo lugar. ¿Sí? Siguiente. Dice que vea la bestia. Ahora, ya hemos visto esto, que la bestia, el dragón y el falso profeta expulsan 3 demonios, ¿sí? En forma de ranas. Dice que van a reunir a los reyes de la tierra. Y aquí se nos dice dónde están reunidos. Dice que para guerrear contra el que montaba el caballo. Ya se nos había dicho que dice el cordero, pero el cordero los vencerá, ¿sí? Dice contra su ejército. Dice, y la bestia fue apresada. O sea, ni peleó, ¿sí? Nomás hizo finta porque no puede contra Dios. Van los ángeles o Jesús, lo apresan. Él creía que estaba comandando, él creía que tenía gobierno. Lo apresan, y a él y al falso profeta. Ahora, al dragón no, fíjense, a Satanás no lo apresaron, ¿verdad? En el capítulo 20, el siguiente domingo, vamos a ver qué le pasa a Satanás. Dice que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, ¿sí? Ellos no vienen a un juicio, ellos no van a ir a un juicio, ellos son, por su iniquidad tan fuerte y tan blasfema, van a ir directos al lago de fuego, no van a tener un juicio. Siguiente. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, hay una matanza ahí, ¿sí? Entonces, eso era todo. El versículo de memoria. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Son pasajes que dudo que volvamos a ver, ¿sí? Hasta dentro de 20 años. Entonces, si no tienen dudas, y si tienen dudas, ni modo, porque ya no vamos a volver a ver estos pasajes, ¿ok? Estos pasajes tan enigmáticos, tan sorprendentes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No?